Social Cristiana presentó su propia propuesta para reformar el proyecto de sociedades anónimas y con esto bajar el hacinamiento carcelario que hay en el país. Según el PUS, con el dinero que se recaude del cobro a las sociedades anónimas con deudas entre el 2014 y el 2015, se podrían estar creando al menos 9.900 espacios para privados de libertad. La propuesta original era que no se pagara por tratarse de un impuesto inconstitucional, pero probablemente esa propuesta no va a ser aceptada. Entonces, que se cobre, pero que se destine al Ministerio de Justicia para atender el problema, la emergencia carcelaria, porque es una emergencia lo que tenemos que enfrentar en este momento. Eso le generaría 126.000 millones al Ministerio de Justicia para construir nuevos cupos carcelarios. Además, la propuesta de la unidad establece un cobro escalonado a las sociedades anónimas que quedaría de la siguiente forma. Las sociedades inactivas pagarían un 10%, las pequeñas un 25%, las medianas un 35% y las grandes un 70%. Y que según la propuesta nuestra, la idea es que se grave a las inactivas con solo un 10%, que se grave escalonadamente a las demás, a las activas, de un 25% a un 70%. ¿Cuáles proponemos que se les aumente más la base impositiva? Bueno, a las más grandes, a las que venden al año más de 118 millones. La forma de distribuir los recursos recaudados con este impuesto también cambia. En los 2 primeros años de vigencia de la ley, el Ministerio de Justicia recibiría un 45% de lo recaudado, un 5% sería para el organismo de investigación judicial y un 50% para el Ministerio de Seguridad. Al Ministerio de Justicia le ingrese un 45%, al organismo de investigación judicial un 5%, y, como está actualmente, y al Ministerio de Seguridad un 50%, para el primero y segundo año de vigencia del impuesto. Ya para el tercer año, el monto de justicia disminuiría porque poco a poco esta crisis carcelaria que hay en este momento iría siendo atendida. El PUS además aprovechó para denunciar grandes diferencias entre los datos reportados por el Ministerio de Hacienda y el registro de la propiedad con las sociedades anónimas inscritas en el país. Según datos recopilados por esa fracción, las diferencias entre la morosidad reportada por Hacienda y el registro es del 42%. Por ejemplo, en el 2014 el registro de la propiedad tenía contabilizadas 342.605 sociedades morosas, mientras que Hacienda registraba 447.531 personas jurídicas morosas. Bien, y ya está con nosotros los diputados Marco Vinicio Redondo del Partido Acción Ciudadana, Otto Guevara del Movimiento Libertario y don Gerardo Vargas del Partido Unidad Social Cristiana. Muy buenos días a los tres. Y bueno, tal vez si comenzamos, ¿verdad?, con la propuesta. ¿Por qué otorgar sobre todo dinero y con mayor énfasis a la creación de cárceles? Tal vez comenzamos con usted, don Gerardo. Muy buenos días a los que están acá en el estudio y a todos los amigos televidentes. La seguridad es cosa de todos. La seguridad no es cosa solamente de un ministerio. Lo primero que tengo que decir es que en la Unidad Social Cristiana no hemos estado a favor de este impuesto. Hemos estado en contra de este impuesto. Y por regla general hemos estado en contra de la creación de más impuestos. Sin embargo, entendemos que hay un asunto de realidades políticas. La mayoría del Congreso apoya este impuesto a las personas jurídicas. Y nosotros entendemos que tenemos la obligación de mejorar el proyecto. El proyecto original, que es del gobierno, plantea la creación de un impuesto mal diseñado, un impuesto mal distribuido, un impuesto que se le cobra, no es tan progresivo. Nosotros lo primero que proponemos es que a las sociedades inactivas se les cobre menos, se les cobre un 10 y no un 15% del salario base, y a las activas que facturan más de 118 millones se les cobre un 70 y no un 50%. ¿Por qué hacemos esto? Por un tema de justicia, porque las pequeñas deberían pagar menos y las grandes deberían pagar más. Pero además, porque si usted estudia la morosidad, el 80% de las sociedades morosas son sociedades inactivas. Entonces, ¿cuánto aportan estas sociedades inactivas al pastel? Aportan más del 50%. En este momento, más del 50%, como está planteado el impuesto, más del 54% son sociedades inactivas, mientras que solo el 46% son sociedades activas. O sea, estamos gravando más a las inactivas que a las activas. Eso incide en la morosidad también, porque el 80% son morosas.
lo que nos dice que hay que bajarle el impuesto a las inactivas y hay que subírselo a las activas grandes. Por un tema de justicia y también por un tema de conveniencia, porque lógicamente eso hará que la morosidad disminuya en el momento que se aplique el impuesto. Por otra parte, distribuimos mejor el impuesto en nuestra propuesta. Lo que pretendemos es lo que tenemos claro es que la seguridad no es una cosa de un ministerio, la seguridad es una cosa de todos. Y nada hacemos con fortalecer el Ministerio de Seguridad, que el Ministerio de Seguridad tenga recursos, combata la delincuencia y una vez que tenga los delincuentes bajo su custodia, los pase al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia tenga que liberarlos, como ha ocurrido en este caso con cerca de 6.000 privados de libertad, simple y sencillamente por un tema de que no tiene capacidad de mantenerlos en prisión. Entonces los libera y le da más trabajo al Ministerio de Seguridad. Es como estar jugando ladrones y policías, esto no tiene sentido. Entonces lo que pretendemos es rebalancear el impuesto, el destino del impuesto, para que en lugar de un 5% al Ministerio de Justicia, se le dé un 45% en los primeros años al Ministerio de Justicia, porque los datos de hacinamiento son terribles. El hacinamiento carcelario crea una crisis humanitaria para los privados de libertad, pero además crea un problema de seguridad para todos los demás. Dice usted, perdón, Jenny, del 5 al 45% en los primeros años, ¿en cuántos años? Los 2 primeros años del planteamiento nuestro de reforma, como le digo, quien propone el impuesto es el gobierno. Nosotros nos hemos opuesto, pero no significa, no, el impuesto no existe, don Marco, el impuesto fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional. En este momento no está vigente, entonces el impuesto no existe. El gobierno del Partido Acción Ciudadana propone un proyecto de ley, propone un impuesto. Nosotros nos oponemos al impuesto. Sin embargo, entendemos que hay una realidad política, que Liberación Nacional, que el Frente Amplio y que el Partido Acción Ciudadana apoyan la creación de ese nuevo impuesto. Y pues bueno, entonces entendemos que tenemos la obligación, y yo sé que don Otto, que también se opone al impuesto, apoyará cualquier cosa que haga menos malo el proyecto de ley. Y bueno, dentro de esta propuesta, para hacer menos malo el proyecto de ley, nosotros hemos propuesto que, bueno, que ese impuesto se cobre de una forma más justa, se ordene el destino para combatir de forma integral el problema de seguridad y no seguir jugando ladrones y policías, fortaleciendo un ministerio, aunque el otro ministerio no tiene cómo hacer cárceles y tiene un rezago carcelario terrible, en donde tiene que liberar reos, y esto causa un problema de seguridad ciudadana a los que estamos, a todos los costarricenses, y un problema de hacinamiento y un problema, digamos, de violación de los derechos humanos a los privados de libertad. Bueno, yo quiero anotar 2 cosas importantes de todo lo que dijo don Gerardo. Primero, en realidad no es un nuevo impuesto, al punto de que todavía está el cobro, lo que quedó pendiente después de la resolución de la Sala. En otras palabras, lo que estamos haciendo es regularizar un impuesto que existía y que la Sala lo de... Pero que no existe en este momento. Bueno, está porque todavía está el cobro. En otras palabras, no estamos creando un nuevo impuesto. Ya la sociedad costarricense... 2016 no se ya cobró, la sociedad costarricense, sí, pero todo lo pendiente aún continúa bajo las normas de lo que anteriormente había estado planteado. Eso es lo más importante, porque en realidad no es un nuevo impuesto, es regularizar uno que ya existía. Y lo segundo, de que a mí me parece un poco difícil de entender que podamos hablar de progresividad cuando estamos hablando de sociedades. Resulta ser de que a nivel de las sociedades es una voluntad el crearlas o no crearlas, el tener o no tener la condición, y la mayor parte de quienes asumen una sociedad es porque tienen un interés específico y también tienen una capacidad. Existe la figura de las personas físicas que tienen actividades lucrativas, que eso es lo que normalmente hacen las personas, donde sí debemos de trabajar todos los conceptos progresivos para que ellos puedan tener justamente mejores condiciones. Cuando hablamos de una sociedad hay intereses muy claros y muy específicos. Muchos de ellos van inclusive encaminados a generar espacios para tener escudos fiscales que permitan tener mejores rendimientos, lo que al final se denomina la famosa ilusión, y no estamos protegiendo a las clases más desprotegidas de este país cuando hablamos de imponer sobre las sociedades. Y yo creo que eso tenemos que ser muy claros y la ciudadanía lo tiene que conocer, y nosotros tenemos que transmitírselo en la dimensión que esto representa. ¿Por qué? Porque desafortunadamente también estamos entrando a otro proceso. Cuando hablamos de la parte de las cárceles, seguimos pensando más en los estratos más altos que en los estratos más bajos.
Si también hacemos un análisis de la criminalidad y de quiénes son las personas que en estos momentos están en el régimen penitenciario, nos estaremos dando cuenta de que hemos estado criminalizando por años la pobreza. Y yo creo que todo esto nos va a llevar a un tema que es todavía más profundo. ¿Cuál es nuestra visión sobre una política criminal y una política penitenciaria? ¿Qué es el deseo? Nosotros debemos de, aquella persona que cometa un error, debemos de meterlo inmediatamente a la cárcel. Entonces, si es así, dejemos de construir colegios y convertámoslos en cárceles. Yo creo que existe una obligación del Estado y es lo que nosotros no nos hemos planteado como parte de los objetivos y de las metas a futuro, una obligación del Estado a tener una participación legítima dentro del territorio. Y la mayor parte de los problemas que tenemos nosotros sobre la criminalidad están por el modelo económico que hemos venido trayendo y la manera en que hemos venido abordando los problemas que son vitales dentro del Estado, que es el darle mejores condiciones y más oportunidades a la ciudadanía. No es reprimiendo. Y de hecho, ya existen muchísimos estudios. ¿Por qué creen ustedes que se da UNGAS 2016 para tratar de dar un giro en lo que es la política criminal internacional en materia de narcotráfico? Porque la guerra, eso que nos vendieron en el pasado, quedó demostrado de que ya no tiene sentido, no tiene razón de ser. Tenemos que cambiar la visión del Estado dentro del territorio, no el represivo, sino aquel que genere oportunidades. Y lo que nos están planteando es más de lo mismo. Penalicemos, penalicemos y no demos oportunidades. ¿Cuál sería la redistribución adecuada para el Partido de Acción Ciudadana? Ya esto estaba planteado, inclusive originalmente este impuesto estaba un 95% Ministerio de Seguridad y un 5% Justicia, producto de algunas conversaciones que tuvimos con el OIJ a nivel de comisión. Nosotros pues reconocíamos la importancia de que un 5% se pudiese dedicar a la parte investigativa del OIJ, y en ese sentido se logró promocionar para que quedara la distribución un 5% justicia, un 5% para el OIJ, todo lo que es la parte investigativa, y el 90% para el Ministerio de Seguridad. Don Otto Guevara, del Partido Movimiento Libertario. Buenos días y un saludo a mis dos colegas diputados, Marco y Gerardo. Uno, el impuesto hoy no existe. Eso es importante tenerlo muy claro. Segundo lugar, el Partido Movimiento Libertario está en contra de más impuestos y por lo tanto estamos en contra de este impuesto a las personas jurídicas. Gerardo, de alguna forma, nos cuenta acá que ellos dan casi que la batalla por perdida, que en algún momento se va a votar y que hay una mayoría de diputados que están a favor del impuesto. Estoy de acuerdo en la segunda parte de lo que menciona Gerardo. Hay una mayoría hoy de diputados que están a favor de ese impuesto, especialmente los diputados del Partido de Acción Ciudadana, Frente Amplio, y un grupo importante, o casi todo, del Partido de Liberación Nacional, y con eso tienen una mayoría para aprobar el impuesto. Sin embargo, todavía para que se llegue a la votación falta mucho tiempo, porque primero tienen que conocer unas mociones que yo he presentado, son un poquito más de 200, y estoy hablando en todas las mociones, y estoy revisando todas las mociones, de tal manera que podamos posponer al máximo el día fatal de la votación sobre este proyecto, con la esperanza de que sobre la marcha puedan surgir otras prioridades, que el proyecto sea marginado, eventualmente desechado y no puesto a votación. En eso he tenido la colaboración del diputado Luis Vázquez del Partido Unidad Social Cristiana en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde estamos haciendo tiempos. En Hacendarios tenemos sesión ahora de septiembre para conocer el proyecto, todos los martes y miércoles. En octubre no, porque tenemos que dedicarle el tiempo al presupuesto, hay una prelación constitucional, solo vamos a conocer el presupuesto, y luego a partir de noviembre quedará un mes de sesiones ordinarias y habrá que ver qué va a hacer el Poder Ejecutivo en relación con la convocatoria del proyecto. Sobre la propuesta de Gerardo, la única manera de hacerle alguna modificación al proyecto que hoy tenemos para discusión y eventual votación es ya sea volverlo a enviar a comisión, porque no hay ninguna moción planteada en esa dirección. Sí, mociones planteadas. Pero exactamente en esa dirección. Esa dirección hay mociones planteadas. Entonces no he dicho nada. Yo creí que esa parte no estaba contemplada. Porque son 208 mociones que yo he presentado y hay 20 mociones adicionales. Entonces me imagino que esas 20 mociones están las de la unidad. ¿Hacia dónde van esas mociones? No, las mociones que yo he presentado es con el propósito de que el proyecto no se vote, con el proyecto, con la idea. Es muy claro, porque tener más de 200 mociones para solamente 16 artículos y 4 transitorios
en otras palabras, casi más de 11, Sí, de sí. 11 mociones por artículo, Así es. significa que el único interés que tiene don Otto es que no pase. Sí, no y yo creo que por lo menos en eso ha sido muy honesto no don Otto. presenté 500 Él no quiere que el mociones, proyecto por eso pase. no presenté 500, 1000 mociones, presenté 200 mociones y creo que me da tiempo suficiente, unos 7, 8 meses para detener la discusión digamos, de este proyecto en el Parlamento con la esperanza, como le digo, que dentro de 7, 8 meses, cuando esto se vaya a votar, podamos, ojalá, convencer suficientes diputados en el camino de que antes de aprobar nuevos impuestos, porque este sería un nuevo impuesto, que le entremos a las reformas de empleo público. Y esto es algo en lo que coincidimos el Partido Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario. Hay que hablar de empleo público. No podemos pensar en quitarle plata a la gente, porque al final de eso se trata, es quitarle plata a la gente. Hay casi 700,000 sociedades anónimas. Estamos hablando de 700,000 personas detrás de cada sociedad anónima, algunas de ellas con 2 o 3 socios. A esas personas se les va a quitar plata que hoy están dedicando a satisfacer diferentes necesidades. Entonces nosotros estamos en contra de empobrecer más a la gente a través de más impuestos. Y esa visión ideológica la tenemos, es contraria entre el Partido Acción Ciudadana y el Movimiento Libertario, claramente evidenciada en ese proyecto. Bueno, sería Sin bueno embargo, también- Otto, sí, perdón, sí, adelante. así, aunque como usted lo menciona, la Sala Cuarta declara ilegal el cobro de este impuesto, no exonera a las sociedades anónimas que ya lo deben. Es decir, esas platas siempre se tienen que cancelar de una Sigue u el otra cobro, forma. correcto. Sigue Bueno, el cobro. a ver, ajustemos esto. La sala, cuando dijo que era inconstitucional el impuesto, dimensionó su fallo y dijo, bueno, todas aquellas sociedades que hacia atrás no habían pagado el impuesto que existía mientras existió, bueno, tienen que pagarlo. Y aquellas durante lo que queda de este año, cuando ellos emitieron la resolución 2015, del 2015, tienen que pagar el impuesto. Ya para el 2016, inclusive en el presupuesto de la República, no está contemplado un solo 5 por concepto de ese impuesto, porque el impuesto desapareció el impuesto. Entonces, no existe el impuesto hoy, por eso con eso arranqué mi participación. El impuesto no existe. Hay un detalle muy importante en lo que dice don Otto. Don Otto, dice el ministro de Hacienda, le dijo a sus diputados del Frente Amplio que hay 180,000 millones de morosidad. Después la Unidad Social Cristiana hizo la investigación y nos dimos cuenta que lo que nos estaba contando el Frente Amplio y su ministro de Hacienda, don Elio Fallas, era falso. No eran 180,000 millones de morosidad, eran 126,000 millones de morosidad. O sea, hay una diferencia de 42%, de 58,000 millones. Me permite, don Marco. Entonces, vamos a ver, trataron de engañar a la comisión o cometieron un error en el mejor de los casos y se equivocan por el 42%. Pero bueno, esos 126,000 millones o esos 180,000 millones, según don Elio, usted se pone a ver, la Unidad Social Cristiana propone la condonación de esos impuestos morosos por ser inconstitucional. Es decir, nos parece injusto que los costarricenses paguen un impuesto inconstitucional. Bueno, resulta que nos dicen que no porque va a ser un desastre financiero y que no se puede. ¿Usted sabe cuánto presupuestó, don Marcos, el año pasado? Don Marco, el año pasado, ¿sabe cuánto presupuestó el Ministerio de Hacienda de esos impuestos? 180,000 millones, 3,000 millones en el presupuesto. ¿Sabe cuánto presupuestó para el 2017? 1,000 millones. O sea, el promedio de presupuesto es de 2,000 millones. Para cobrar esos supuestos 180,000 millones, el Ministerio de Hacienda va a durar más de 90 años. Es decir, no se puede condonar porque es un desastre, pero están presupuestando 1,000 millones para el próximo año y 2,000 en promedio. Es decir, no es cierto que vaya a haber un caos si no se cobra eso. Pero bueno, viendo que no hay viabilidad política para condonar ese impuesto inconstitucional, hemos sugerido que esos recursos, que esos 126,000 millones, no 180,000, como decía don Elio, se vayan directamente a atender una emergencia que es el hacinamiento carcelario, que en este momento es superior al 40%. Don Marco, usted me extraña mucho porque yo lo he visto defender los derechos humanos. Sí, claro. Y yo no entiendo por qué usted no defiende los derechos humanos de esas personas que tienen hacinadas. Más de un 40% Pero también de aquí, hacinamiento, en este mismo un 20% violenta los derechos humanos. Si me permite, don Marco, para concluir, yo entiendo que usted sea una ideología y su gobierno sea una ideología abolicionista, pero por el amor de Dios, o sea,
son seres humanos que están hacinados, que todos los días se le violentan los derechos humanos, y don Marco me dice que el Partido Acción Ciudadana no le interesa eso. Es decir, o construimos cárceles, o destinamos recursos y construimos cárceles, o liberamos reos, y ya hemos visto el tema de las golondrinas y toda esa cuestión que se ha hablado, o mantenemos violándole los derechos humanos a un montón de personas. Don Gerardo, ya hay, inclusive aquí en este mismo espacio, he tenido la oportunidad de comentarle a toda la ciudadanía costarricense las acciones que se están tomando en cuanto al incremento de más espacios carcelarios. Dentro de las cifras que nosotros estábamos manejando, en el corto plazo podríamos estar hablando, tal vez 2017, 2018, podrían haber cerca de 1.500 espacios carcelarios más. Sin embargo, yo creo que aquí es muy importante. ¿Usted sabe cuánto es el déficit que hay en este momento? Son 3.800. Sí, lo que pasa es de que también para este año están planteando solamente 300. Yo también quisiera, hace un rato no me permitía terciar, yo creo que también tengo el derecho a poder tener mi punto de vista. Justamente parte de lo importante de todo esto que estamos haciendo es de que empecemos a ver cuáles son nuestras visiones sobre la política criminal y la política penitenciaria, y dentro de lo que nosotros debemos de empezar a plantear, más que de seguir creando inmensa cantidad de espacios carcelarios, porque ya usted está planteando cerca de 9.000. Significa de que el deseo es tratar de llenar cada día más cárceles. Significa de que el objeto, la visión que está teniendo la Unidad Social Cristiana es el tratar de seguir penalizando, el tratar de seguir persiguiendo a las personas, pero no le está interesando la estructura de esas personas que estamos llevando a la cárcel. Estamos llevando a la cárcel a la gente más pobre, estamos llevando a la cárcel a la gente que no tiene las condiciones para desenvolverse y que han tenido el pretexto de la inacción del Estado de forma legítima a través de más de 30 años de pérdida en una línea progresista que permita ver la criminalidad de una manera diferente, y que ahora ustedes más bien demuestran que su posición es totalmente contraria. ¿Y por qué? Porque resulta ser de que estamos buscando los espacios para seguir penalizando más gente, que va a ser la gente más pobre, pero por otro lado estamos abriendo un espacio inmenso para poder beneficiar a la gente que tiene más recursos. El que tiene una sociedad anónima no es un pobre. El simple hecho de tener que invertir para crearla genera un costo que no es el que tiene el que va a hacer una pulpería a nombre personal o el que va a hacer un emprendimiento. En otras palabras, ustedes nos están demostrando de que lo que están deseando es proteger los intereses de la gente que más tiene para seguir perjudicando a las clases más desprotegidas, sin importar cómo mejorar su condición, sino simple y sencillamente tratémoslos como escoria, veámoslos como el mal necesario en la sociedad y los encarcelamos. Para eso invertimos en más cárceles y no en programas que permitan generar una rehabilitación que al final los inserte a la sociedad como personas productivas que debieron de haber sido si el Estado hubiera actuado, y que justamente es una de las intenciones y de las aspiraciones de este gobierno y de nuestro partido. Don Marco, justamente este 90% que usted hablaba de distribución para seguridad pública iría distribuido específicamente para lo que es el faltante de policías que existe en este momento, que si no me equivoco como es de 1.500. Como está en estos momentos, no. Inclusive hay una moción que sí está planteada para que por lo menos se permita que con estos recursos se puedan contratar 1.000 oficiales. 1.500 decía el viceministro de Seguridad. Bueno, inclusive cuando hablamos de déficit, eso es el faltante que en lo que está, pero está previsto que inclusive para el año entrante pueda ser de 2.000. En otras palabras, esto es creciente. Y también hay que hacer ver que es creciente porque la limitación presupuestaria que tenemos es cada día más fuerte. Y gracias también a los compañeros del Movimiento Libertario y del Partido Unidad Social Cristiana, que lo que han querido es ver un espacio de populismo a la hora de generar la discusión sobre el presupuesto de la República, y se han dedicado a no permitir que el Estado se desarrolle de una manera equilibrada, sino simple y sencillamente tener un discurso muy conveniente desde la oposición, y en donde yo me hago muchos cuestionamientos. ¿Cómo ambos quieren llegar a asumir las riendas del país a partir del 2018? ¿Cómo se va a poder hacer con una estructura fiscal como la que tenemos y con una visión en donde, en vez de darle a la ciudadanía mayores capacidades para que se desarrollen y que se conviertan en gestores de desarrollo dentro de todo el territorio, más bien lo que estamos es cerrando los espacios para poder criminalizar y crear un problema social cada día más grande y más difícil de manejar? Vamos a tener que hablar en otro programa sobre el tema del presupuesto del año entrante.
Este proyecto, y es importante... Esta discusión es muy rica. Sí, es importante que a la ciudadanía le quede muy claro que con este impuesto a las personas jurídicas no está previsto un solo colón para contratar nuevos policías. Bueno, pero hay una moción Por eso, planteada. pero es muy importante. Hoy Así el es. texto que está aprobado, sobre el cual se ¿A está qué irían discutiendo, los el recursos? 90% de los recursos de ese nuevo impuesto a las sociedades anónimas, a todas las personas jurídicas, iría para mejorar las delegaciones policiales y para compra de equipo policial. Eso es. Luego está el 5% del OIJ y el 5% para justicia con el propósito de mejorar la situación carcelaria. ¿Y entonces Esa qué pasa es, con este faltante? por eso, que esa es la agrega el realidad. ministro? Por eso es que el tema de presupuesto es muy importante, la discusión del presupuesto. Porque uno se puede preguntar, bueno, si la discusión del proyecto va a tomar varios meses, ya estamos viendo que con las mociones que hay, nos va a llevar unos 6 meses, 6, 7, 8 meses, para que finalmente haya una votación. Bueno, mientras tanto nos quedamos de brazos cruzados ante el tema de la inseguridad que hay, ante las malas condiciones en las que trabajan nuestros policías, ante el faltante de policías, ante el problema que tenemos en las cárceles. La verdad es que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y aquí es donde viene, por eso digo, la discusión del presupuesto el año entrante y el tema de la asignación de las prioridades por parte de la administración del Partido de Acción Ciudadana, que la realidad las tiene muy mal definidas sus prioridades. Cuando uno empieza a analizar el presupuesto y se ve lo que asigna a ciertas áreas y la plata que le quita a seguridad ciudadana, le quita plata, no le da plata a seguridad ciudadana, pero le entrega a manos llenas a las universidades del Estado, por ejemplo. El Fondo Especial de la Educación Superior crece 3 veces el monto proyectado de la inflación. O sea, ahí hay un grupo de universidades que son las privilegiadas de esta administración de don Luis Guillermo Solís, y entonces está la Cenicienta, que es seguridad pública. Usted podría perfectamente mantener el presupuesto de las universidades, el mismo que tienen este año, más el incremento de inflación, y la diferencia, si quiere, se la mete a seguridad ciudadana. Y entonces, o a las cárceles también, porque efectivamente, y ahí compartimos la Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario, tenemos que mejorar cupos carcelarios y las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, porque hoy se están violentando derechos de las personas que están privadas de libertad. Pero también tenemos que pensar en los ciudadanos, las personas que convivimos pacíficamente en sociedad. A esas personas, si usted hace liberaciones masivas como ha hecho esta administración, obviamente nos afecta a todos los demás, y eso es algo que no podemos pasar por alto, y por eso hay que revisar el presupuesto, volver a revisar las prioridades y entonces asignar a seguridad pública dinero, a Ministerio de Justicia para mejorar los cupos carcelarios, y luego entonces podemos seguir discutiendo sobre el tema del impuesto, pero eso lo podemos resolver ya, de tal manera que a partir del 1 de enero del año entrante haya recursos para mejorar las condiciones de la policía e inclusive la posibilidad de contratar nuevos policías. Yo estoy de acuerdo en que hay que contratar nuevos policías, estoy de acuerdo en que hay que mejorar las condiciones en las que trabajan los policías, el equipamiento, estoy de acuerdo que hay que invertir en inteligencia policial, en equipamiento. Esa es una de las tareas fundamentales, pero no tampoco desarmar a la población civil y no desarmar a la policía privada. Y nuevamente sobre eso podemos hablar en otro programa. Don Marco. Yo creo que hay que poner las cosas de verdad donde corresponde. Don Otto siempre ha tratado de ver cómo hace para eliminar las universidades públicas. No es cierto. Porque yo creo que como hay un negocio detrás de las universidades privadas, y que don Otto siempre ha favorecido los negocios enteramente privados y de aquellos que se pueden enriquecer con el sudor de los que menos tienen. Y esto yo creo que ha sido un estribillo que siempre ha utilizado don Otto. Don Otto ha utilizado el estribillo del FES de manera constante. Pero recordemos de que hay una obligación constitucional de un 8%. Para la educación. Para la educación. Y cuando hablamos de educación, es un acuerdo que existe entre el sector de educación el determinar cuál va a ser la distribución dentro de su mismo sector. Y han llegado al acuerdo a la presupuestación que se ha planteado dentro del presupuesto hacia el FES. En otras palabras, es un acuerdo de ellos a nivel de educación. ¿De ellos de quiénes? A nivel del sector de educación. Nosotros no ganamos nada con disminuirle en estos momentos al FES si resulta ser de que los recursos seguirán siendo dentro del mismo Ministerio de Educación por una razón muy simple. No podemos ni siquiera bajar
no hemos llegado al 8%, pero no podemos bajar el porcentaje en el que actualmente estamos, porque si no, más bien estaríamos convirtiendo en inconstitucional este presupuesto. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero eso lo podemos viajar para otra discusión. Yo sé que no vamos a estar de acuerdo. Don Gerardo Vargas. Bueno, más allá de lo evolucionista de la posición de don Marco, yo quisiera rescatar que yo creo que don Otto le va a dar el apoyo a esas mociones que están presentadas en la Comisión de Hacendarios por parte del Partido Unidad Social Cristiana para mejorar el texto, don Otto. Y yo quería decirle a don Marco, que dice que aspiramos a ser gobierno y demás, sí se pueden hacer las cosas bien, sí se puede combatir el tema de inseguridad ciudadana y sí se puede combatir el hacinamiento sin necesidad de más ingresos. Y lo hemos hecho en el pasado. Yo quiero traer a colación este gráfico. Vean ustedes cómo en 1998 el hacinamiento era del 32%. Don Miguel Ángel Rodríguez toma el país con un 32% de hacinamiento. Al final de su gobierno, sin impuestos nuevos, logra entregar el país en un 8% de hacinamiento. Don Abel Pacheco lo toma en el 8% y entrega el país en un menos 3% de hacinamiento. O sea, habían cupos de más carcelarios. Después llega Oscar Arias y deja el país, lo toma en un menos 3%, lo toma con un superávit de cupos carcelarios y entrega el país en un 17% de hacinamiento. Sigue doña Laura Chinchilla y entrega el país en un 33% de hacinamiento. Y en los últimos 2 años se ha incrementado más del 40% de hacinamiento. Esto, tomando en cuenta las liberaciones masivas. Si no tomamos en cuenta las liberaciones masivas, rondaría casi el 50% de hacinamiento. O sea, en 10 años del gobierno, 8 de Liberación Nacional 1 y 2 de Liberación Nacional 2, el hacinamiento, o sea, el PAC, el hacinamiento se ha incrementado de un menos 3, lo entregó el doctor Abel Pacheco, a un 40% de hacinamiento. Más de un 20% de hacinamiento violenta los derechos humanos. No entiendo cómo al Partido Acción Ciudadana no le interesa esto. Nosotros hicimos esto en el pasado sin más impuestos. Por eso le creo a don Otto que se puede hacer sin más impuestos. Una pregunta, don Gerardo. Ahora bien, sí, una pregunta. De acuerdo a ese gráfico, ¿dónde ubica usted cuando se eliminó el umbral que había, por ejemplo, para el hurto? Ahora hurto es cualquier cosa. Me robo una picarita y ya puedo entrar, en esa línea. Porque a partir de ese momento se modificaron todas las estadísticas criminales. También le traigo un gráfico para eso, Marco. Vea usted este gráfico lo explica. Estos son los 8 años de la Unidad Social Cristiana. Estos son los 10 años del Partido Liberación Nacional y del Partido Acción Ciudadana. En los 8 años del Partido Unidad Social Cristiana, en la administración del doctor Rodríguez y del doctor Abel Pacheco, el aumento de la población fue del 52% y la construcción de nueva infraestructura fue del 107%, mientras que en los 8 años de Liberación Nacional y los 2 del Partido Acción Ciudadana, mientras el aumento de la población fue del 67%, ahí se ve el incremento que usted dice, el aumento de infraestructura carcelaria fue solo el 14%. No les interesó invertir en mejorar las condiciones de esas personas que están privadas de libertad, y lo que les ha interesado más es apostar por el lado de las liberaciones masivas, causándonos un problema de seguridad a todos los costarricenses y un problema de violación de derechos humanos a los privados de libertad. Lo que pasa es de que dentro de eso usted no está tomando en cuenta, está bien, durante bastantes años no se ha hecho inversión, pero usted no está tomando en cuenta las inversiones que en estos momentos se están haciendo. Le cuento ejemplo, las inversiones, con mucho gusto. Lo que se está haciendo, yo se las explico. Lo que se está tratando. Es más, en algunos casos han habido hasta tropiezos. Creo que es en Liberia, donde se estaba planteando, ya habían recursos asignados para poder realizar un nuevo centro, y hay oposición de parte de la es más bien en Nicoya. Con mucho gusto le explico. Y más bien hay oposición de parte en este caso del municipio, para que esto se pueda hacer. Y además, también aquí hay que hacer valer otra cosa. Dentro de lo que se está planteando también es un modelo diferente de cárcel. Se están buscando, justamente pensando en que existe mucha gente que ha ingresado al sistema penitenciario justamente por su condición de vulnerabilidad. Se está tratando de crear formatos diferentes para poder establecer una política distinta que permita a todas estas personas reintegrarse a la sociedad. Eliminar la escuela del crimen que hemos creado con cárceles justamente hacinadas, pensando en que son personas que los estamos queriendo excluir de la sociedad y que los estamos prácticamente separando, al punto de que hay quienes han estado valorando la posibilidad de que se abra un San Lucas
En otras palabras, empezar a retroceder dentro de todo el gran avance que hemos tenido a nivel de derechos humanos y peor aún, empezar a retroceder en la capacidad para poderle dar mejores condiciones a la ciudadanía y sobre todo mejores expectativas para que justamente veamos el problema de seguridad no como el resultado final, no como el efecto que estamos viendo, sino que tenemos que empezar a atender la causa y la causa pasa, ya lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, por la incapacidad que ha tenido el Estado de tener una posición legítima dentro de su territorio. Yo quisiera explicarle, don Marcos, si me lo permite. Tal vez antes, don Gerardo, tenemos comentarios en redes sociales para ver qué nos dicen. Un par de comentarios que tenemos para que ustedes también se refieran a estos. El primero dice, Varo, ¿qué sucede si mi sociedad es para tendencia solamente de bienes? Me cobran como una que genera ingresos. También tenemos diputado Fa. El PUS va a dejar que se vote el impuesto a personas jurídicas, en signo de pregunta. Ahora, Otto y el PUS están bloqueando hacendarios. También un comentario de Gladys Elena Rojas que dice, y los policías de nuevo van a recortar plazas de policías y después no dan la cara a la ciudadanía que reclama que no hay suficientes policías. Alex Vargas dice, parecen muy acertados los comentarios de don Marco Vinicio. Las personas que tienen sociedades tienen capacidad para pagar, inclusive algunas son empresas fantasmas para poder evadir impuestos. Y tenemos uno último que dice Francisco Delgado, muy bien, al Movimiento Libertario Redondo, poniendo en correcta perspectiva el problema del PUS, quiere exonerar empresas para encarcelar pobres. Tal vez una pequeña referencia. Son 700,000 personas jurídicas aproximadamente, 700,000, muchas de ellas inactivas. ¿Qué es una sociedad inactiva? Es una sociedad que en algún momento se constituyó y se inscribió un vehículo, una motocicleta, se inscribió una propiedad y no tienen actividad mercantil. Y esa es una costumbre que durante décadas se ha seguido en Costa Rica. Muchísima gente lo que tiene es una sociedad para separar patrimonios. Bueno, a esas sociedades se les va a meter, según el proyecto, a como está hoy, un impuesto de 60,000 pesos al año. Bueno, debe metérsele un impuesto, quitársele a las personas un impuesto solo por tener una sociedad donde tiene un bien inscrito. A juicio nuestro, el Movimiento Libertario, no. ¿Por qué tiene que meterse el impuesto a estas personas? Pero luego con el agravante que si no lo paga durante 3 periodos consecutivos, le aplican pena de muerte a la sociedad, porque se disuelve y luego hay que liquidarla y hay un proceso costoso para luego venderlo el activo que tenga, pagar los pasivos y luego distribuir lo que quede entre los socios. Y entonces es complicar la vida en sociedad. ¿Para qué insistir de majaderos con ese bendito impuesto? Y todo lo que dicen es que están favoreciendo al rico. Una persona que en algún momento constituyó una sociedad que en aquella época costaba, no sé, 10,000 pesos, 20,000, 30,000 pesos inscribir una sociedad, hoy cuesta más o menos 100,000 colones inscribir una sociedad y mucha gente tiene una sociedad solo para ese propósito. ¿Y por qué? Uno se pregunta, ¿por qué es que alguna gente mete un vehículo en una sociedad? Porque los impuestos de traspaso de vehículos también son muy caros, muy altos. Entonces la gente lo que hace es endosar las acciones. Y entonces el vehículo sigue en la sociedad, solo que ahora tiene una nueva persona. O también para economizarse plata con el impuesto del traspaso de las propiedades, que también es muy alto. Entonces la gente lo que hace es endosar las acciones para que una nueva junta directiva asuma el control de esa sociedad que es dueña de una propiedad. Otras personas utilizan la sociedad para repartir los bienes en vida entre sus hijos, en lugar de ir a un proceso sucesorio y a un testamento. Bueno, esos son usos que se le dan a las sociedades en Costa Rica. Bueno, ¿por qué afectar todo esto metiendo impuestos? Y por eso es que nosotros insistimos, no se debe aplicar ese impuesto a las personas jurídicas y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ese impuesto no se apruebe. Y entonces vamos a usar las herramientas parlamentarias. Yo creo que a lo mejor, producto de las argumentaciones, podamos convencer a un grupo de diputados de Liberación Nacional de quitar el apoyo al proyecto y entonces a lo mejor en la votación final el proyecto no se aprueba. Tengo mis dudas de constitucionalidad porque algunos de los defectos que la sala encontró en el pasado todavía los tiene el proyecto actual en la versión que tenemos para votación. Así que de parte del Movimiento Libertario vamos a seguir utilizando todo el tiempo que tenemos para hablar en estas mociones. Va a tomar 7, 8 meses antes de que el proyecto se someta a votación y no pierdo la esperanza de que de aquí a allá, Marco,
lo pueda convencer a usted, a colegas del Partido Acción Ciudadana, de Liberación Nacional, de votar en contra de este proyecto. Yo creo que lo que cada día usted me está convenciendo más, que lo que menos le interesa es el bienestar general de la ciudadanía. Empobreciendo a la gente a través de impuestos. Eso es bienestar general. Más bien todo lo contrario. Y yo creo que la ciudadanía que nos está escuchando lo puede percibir hoy con claridad. Lo que le está interesando a usted es todo aquello que permita a personas que no necesariamente son las de menores recursos dentro de nuestra sociedad, sino más bien a los que manejan mayores volúmenes económicos, poder seguir jugando a la ilusión. Y lo quiero enmarcar en todo el contexto en el que don Otto se ha venido moviendo. Claramente nos dice de que no debemos de generarle impuestos ¿a quiénes? A los que tienen la capacidad. Con esto que estamos hablando que es para seguridad. Lo mismo ha venido haciendo con déficit fiscal. Es más, nos tuvo una sesión larguísima. Con fraude fiscal. Perdón, se me lengua la traba y se me pierden la tiembla, decían allá en el pueblo. Resulta ser de que quedó muy claro en donde tuvimos una sesión maratónica justamente dentro de esa estrategia que él ha venido planteando y que hoy no lo dice, va a paralizar la Comisión de Hacendarios y va a paralizar el plenario con el fin de que este proyecto no pase. ¿Por qué? Porque está tocando los intereses de quienes utilizan las sociedades para esconder al final los recursos que no quieren que lleguen al Estado, que sean enterados por el Estado, pero también lo quiero enlazar con otra cosa que no se me va a olvidar jamás, el 19.909, el proyecto de la lucha contra el terrorismo. ¿Quién fue el que se opuso? Don Otto, y también hubo oposición de otros compañeros. ¿Y qué era el predicamento de él? Si lo analizamos, es exactamente el mismo fondo. No podemos tocar a la gente que está trabajando para ver cómo hace para eludir y para afectar al Estado costarricense, disminuyéndole los ingresos que debieron de haber entrado en buena lid, en una función honesta y una función transparente para justamente darle sostenibilidad a un Estado que no ha tenido la capacidad de actuar legítimamente dentro del territorio para resolver los problemas de manera medular. Don Otto ha luchado tremendamente y ha quedado demostrado y cada día es más evidente por fortalecer no el sector que permitiría desarrollar de manera integral este país, sino aquellos que le llevan picaritas. Don Gerardo, a modo de cierre. Bueno, vamos a ver, es que yo quisiera dejar clarísimo aquí, don Marco Redondo nos decía, bueno, lo que está haciendo el gobierno en este momento. Don Marco, en este momento hay un déficit, en el caso de hacinamiento carcelario, de casi 4.000 cupos. La propuesta que presentó el Ministerio de Justicia es crear para este año, 2016, solamente 328 cupos. Para el 2017, 1.000 y algo de cupos, supuestamente. Y para el 2018, cuando ellos ya no estén en el poder, casi 3.000 cupos. Eso es irresponsabilidad. Y ahora presentamos una propuesta donde le estamos haciendo desde la oposición el trabajo al gobierno, le estamos poniendo la ola picando ahí frente al marco y resulta que no quieren meter el gol. Bueno, a mí me alegra que don Otto al menos sí ha entendido la propuesta y estoy seguro que don Otto va a apoyar la modificación del proyecto. Don Otto, porque si finalmente Liberación Nacional, el Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio deciden condenar a los costarricenses a pagar más impuestos, entonces por lo menos que el proyecto vaya un poco más balanceado, que el proyecto esté mejorado. Bueno, a mí me alegra mucho, me alegra muchísimo, y gracias a ustedes más bien, porque esto va para otro debate. Gracias a ustedes aquí en Revista que nos pudimos poner de acuerdo y que logramos el apoyo. Gracias al diputado Gerardo Vargas, al diputado Otto Guevara y al diputado Marco Vinicio Redondo. Da para otro debate, así que lo tendremos posiblemente pronto. Vamos a un corte y ya volvemos.